Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana escogí hablar de un libro que pues creo que es un clásico. Muchas personas lo han leído, muchas personas saben y conocen la historia. Y es un autor que yo amo profundamente, así muchísimo, es de mis autores más favoritos, que es Robert Louis Stevenson, autor escocés. Este libro no es de mis favoritos de él, tengo otros que me gustan mucho más, pero este lo había leído cuando era niña y no lo había vuelto a leer. Y digamos que ahora compré esta edición que me parece que la traducción de Alianza es pues la mejor. Así que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Henry Jekyll y Edward Hyde. Este libro es de 1886, o sea, tiene 138 años. Y excepción de las cuestiones obvias, como son las tecnológicas, quizá, es impresionante cómo la historia sigue totalmente vigente, es atemporal. Tenemos un narrador omnisciente todo el tiempo, pero cuando la historia empieza, digamos que lo más importante ya ocurrió. ¿A qué me refiero? Primero empezamos escuchando la narración, un par de caballeros que van caminando y de repente sucede algo, y entonces uno le empieza a narrar al otro algo que le ocurrió en el pasado. Todo gira en torno al personaje de Henry Jekyll, pero Henry Jekyll ya es quien es desde que la novela empieza. Es un reconocido médico cirujano, muy elegante, muy educado, muy fino, muy culto, muy rico, rico de familia, tiene una gran casa, un estudio, todos lo respetan, es un hombre alto, como muy elegante, y de repente hay un ser que aparece en las noches. Y digo en las noches porque digamos que en las mañanas como que nadie lo ha visto, pero en las noches lo reconocen, lo ubican, y su principal característica por la cual todos lo ubican es que cuando hablan de él y lo recuerdan, todos coinciden en que es muy desagradable, o sea, que sientes algo, un rechazo profundo hacia esa persona, que algo, o sea, tiene algo envilecido, que te provoca rechazo, es violento, no solo es que sea quizás feo físicamente, no es propiamente eso, sino que te produce repugnancia. Su persona es una persona descrita como baja, quizás un poco menuda y tosca. Hay un momento en donde dice que las manos, esta parte de las manos, que ahorita no recuerdo cómo se llama, las tiene peludas. Edward Hyde, que es lo opuesto al Dr. Jekyll, pero el Dr. Jekyll, digamos que es como lo cobija, lo protege, es su amigo, lo presenta con sus sirvientes, y entonces los sirvientes dicen que pues sí les da cosa, pero que el Dr. Jekyll dice que lo atiendan, y hace un testamento en donde nombra a Edward Hyde su único heredero. Ahora pasan varias cosas que uno de los personajes principales, que es el señor Utterson, abogado y amigo de Henry Jekyll, amigo personal, empieza a sospechar que Edward Hyde tiene de alguna manera amenazado a Henry Jekyll, ¿no? Y bueno, si ya leyeron el libro sabrán que es mucho más complejo que eso. Si no lo han leído y medio intuyen de qué va, no voy a arruinarles esa parte, pero sí quisiera decir que por supuesto que es un libro que hay que leer, todos debemos leer, todo lector debe leerlo. Es un libro al que creo que hay que regresar constantemente, porque esta cuestión de el bien y el mal, no puede haber bien y no puede haber mal, no puede existir el bien sin el mal, o sea, los dos se complementan. Todas las historias tienen el bien y el mal separados, y muchas veces en los personajes mismos existe esa confrontación tan fuerte, porque no todos somos ni blancos ni negros, lo digo en el sentido de la pureza, la maldad, siempre hay matices, pero lo espectacular, lo increíble, lo maravilloso, lo fantástico de esta historia es que el bien y el mal, sí, por supuesto, está esa lucha, está presente, está la dualidad, pero no está en dos personas distintas. ¿Y en qué momento Henry Jekyll, por ser un brillante médico y también por una cuestión que yo no recordaba que fuera tan azarosa, crea algo que le permite no es una metamorfosis, sino quizás una transformación? Pero no es solamente una transformación de otro ser, sino lo que implica ese otro ser, esa maldad, violencia, pero la libertad que te da esa violencia, cómo te sientes libre cuando eres otra persona, como si tuvieras una máscara. Y entonces no solo es que te sientas libre de ser tú mismo, sino de hacer lo que sea,
en el peor de los sentidos también, o sea, eso es lo extraordinario de esta historia. Hay un momento en donde escuchamos la voz de dos personajes, que es el Dr. Lennon, espero estar diciéndolo bien, y del propio Dr. Jekyll. Es su voz en primera persona, pero a través de una carta, en ambos casos. Al final el misterio se resuelve, para bien, para mal. No hay ningún misterio más allá de lo que estos dos personajes deciden revelarle al lector. El lector, aunque no lo haya leído el libro desde el principio, intuye cosas, porque Stevenson va dejando algunas pistas, y no solo son pistas, sino también hay cosas que no nos dice, o sea, que nosotros debemos completar. El libro es extraordinariamente pequeño, lo lees muy rápido y te atrapa desde el primer momento, porque todo esto que tiene que ver con el misterio, la violencia no en un sentido, no porque nos guste la violencia, sino porque es un momento, es una época y es una parte de la sociedad que no deberían de pasar ciertas cosas aparentemente, pero justamente ese es uno de los temas, la condición humana, o sea, que está aquí, está latente. Y yo les diría que afortunadamente el libro está en muchísimas editoriales. Yo siempre me inclino por las traducciones. En mi opinión, esta es de las mejores traducciones, así que si tienen la oportunidad de conseguir este ejemplar, cómprenlo, si no, bueno, el que tengan, pero creo que sí hay que volver a él, hay que releerlo, hay que leerlo, y en general leerlo a él, a Stevenson. De verdad es un autor extraordinario, no se van a arrepentir, yo lo amo muchísimo, me gusta muchísimo. Así que bueno, nada, se los dejo y pues nos vemos la siguiente semana.